Buenas noches, estimados participantes. Bienvenido a una nueva videoclase de la unidad didáctica del cálculo, donde estamos trabajando con el tema del límite de función de una variable real. La videoclase número 2 consiste, o vamos a tratar el concepto de límite de función de una variable real, donde nos planteamos como primer objetivo definir el límite de función de una variable real partiendo de lo intuitivo hasta llegar al concepto formal. Les recuerdo que esto lo vamos a lograr partiendo de una manera informal hasta llegar al concepto formal. El otro objetivo sería interpretar el límite de función de una variable real de forma geométrica. Para ello nos vamos a apoyar en representaciones gráficas. Y calcular el límite de función de una variable real a través de tablas de valores. Relacionar la existencia del límite de función de una variable real con los límites laterales. ¿Cómo vamos a lograr estos objetivos? Lo vamos a lograr a través de diferentes representaciones matemáticas. Para ello nos vamos a apoyar en gráficas, nos vamos a apoyar en tablas de valores, nos vamos a apoyar en las expresiones verbales y numéricas del límite, y en los límites laterales. En el caso cuando trabajemos con los límites laterales, vamos a trabajar ahí con gráfica, y también vamos a trabajar con valores para poder definir la relación que existe entre los límites laterales con la existencia del límite. Un poco, ¿verdad? En este caso vamos a hablar un poco de lo que fue la clase anterior. En la clase anterior nosotros hablamos, ¿verdad?, lo que fue la aproximación del área del círculo por el método de desahución o agotamiento utilizado por los griegos en la antigüedad, y vimos cómo hacían los griegos para calcular el área del círculo. Para ello nosotros hicimos una serie de demostraciones con gráficas donde pudimos ver, ¿verdad?, y pudimos concluir principalmente que de ahí se deriva se inicia lo que es la idea del límite, que es una de las cosas más importantes. Entre los temas que se mandó a investigar tiene que ver con el método de desahución utilizado por Arquímedes. Vamos a hablar un poquito de esto antes de iniciar antes de iniciar la clase. Estamos viendo esto aquí, estamos viendo nuevamente esto. Tenemos aquí la circunferencia. Sabemos que la fórmula de la circunferencia es y a la 2, x a la 2 elevado a la 2 más y a la 2 igual a 1. En este caso el radio es 1, ¿verdad? Estamos hablando de que una circunferencia unitaria de radio 1 tiene un área pi. Por supuesto, el área pi, cuando sabemos que una circunferencia de radio 1, sabemos que su área es pi. Por otro lado, el área, aquí estamos inscribiendo, ¿verdad?, figuras geométricas, ¿verdad? Estamos inscribiendo polígonos regulares, ¿cierto? Y a medida que vamos aumentando el número de los lados de ese polígono regular, ese va acercando paulatinamente o de manera muy precisa al valor de pi. ¿Y quién es pi? El valor que es el área de un círculo de radio 1. ¿Verdad? Estamos haciendo un recordatorio de lo que vimos en la clase anterior para enlazarnos con esta nueva videoclase. Cuando hablamos de Arquímedes, recuerda que hicimos una mención de él
con respecto a que fue uno de los que utilizó el método de exhaustión. Y ese método de exhaustión lo utilizó Arquímedes para calcular el valor de pi. De hecho, se dice que consiguió un valor muy aceptable de valor de pi. Aquí estamos tratando de abrir el recurso, no nos ha abierto, ¿verdad? Tenemos que esperar un poquito porque está un poco lento la cuestión del internet. Y aquí vamos a aprovechar para ir cerrando estas por lo menos las que ya hemos utilizado, para dejarla un poco desahogado el sistema. Ok, fíjense, tenemos aquí la circunferencia, ¿verdad? La circunferencia, ¿verdad? Estamos escribiendo un polígono regular de 3 lados, ¿verdad? Y de esta manera vamos aumentando su número de lados. ¿Cómo hacía Arquímedes? Bueno, ¿cómo se busca la aproximación de pi? La aproximación de pi se buscaba, por supuesto, vamos a hacer una cuestión sencilla aquí, no vamos a profundizar, ustedes deben haber hecho la investigación. El perímetro del polígono, ¿verdad? Nosotros debemos medir el perímetro del polígono. Recuerden que el perímetro tiene que ver con los lados del perímetro, ¿verdad? Los lados del polígono es lo que representa el perímetro. ¿Y qué es lo que hacemos? Recuerden que cómo se saca el perímetro de una figura geométrica, sencillamente sumando sus longitudes. ¿Qué hace? Lo que hago es sumar la longitud de cada uno de los lados y eso me va a dar el perímetro del polígono. Y la longitud de la circunferencia. Fíjense, la longitud de la circunferencia, vuelvo y le repito, fíjense cómo lo hacía en este caso Arquímedes. Tenemos el perímetro del polígono. ¿Qué estamos midiendo el perímetro del polígono? Estamos sumando todos sus lados. Y cuando hablamos de la longitud de la circunferencia, ¿qué estamos hablando? El perímetro, ¿verdad?, del círculo. Vamos a decirlo así. La circunferencia es un perímetro. Recuerden que la circunferencia es el límite, ¿verdad? Es lo que bordea o es la frontera del círculo. El círculo es todo lo que está dentro. Y lo que está alrededor es lo que llamamos la circunferencia. En este caso la circunferencia es un perímetro. Entonces, ¿cómo se calcula aquí pi? Muy sencillo. Lo que se busca es sumar, ¿verdad?, los lados, ¿verdad?, los lados del polígono regular, y luego se busca la longitud de la circunferencia, ¿verdad? Y luego, ¿qué hacemos? Para obtener ese valor de pi, en ese caso, lo que hacemos es dividir el perímetro del polígono entre la longitud de la circunferencia. Este es un método para buscar en este caso. Claro, por supuesto que en ese tiempo no se conocía la longitud de la circunferencia. De repente tuvo que usar Arquímedes métodos muy rudimentarios. Recuerden que él no tenía los conocimientos ni tenía las herramientas para él hacer ese cálculo como tal. Pero él se la ingenió para hacerlo y llegó a un valor muy exacto de pi. Eso. Aquí estamos haciendo algo un poco corto, no estamos profundizando en cuanto al método de él, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Arquímedes para buscar el valor de pi. En ese caso, fue una de las cosas. Vamos cerrando ahí para agilizar un poquito la computadora. Ok, seguimos aquí con la presentación. El límite en situaciones de la vida cotidiana. Fíjense, vamos a ver un poquito aquí. Tenemos aquí un video introductorio donde vamos a observar cómo se utiliza el límite en la vida cotidiana.
Activated using Powtoon. Ok, ya vimos ese video, pudimos ver más o menos en un video muy corto pudimos observar cómo podemos usar el límite en diferentes situaciones de la vida, que como mencionamos al inicio de esta unidad didáctica, sabemos que todos los conceptos matemáticos están muy estrechamente relacionados con situaciones de la vida real, y en eso tenemos que estar claros. Luego, tenemos aquí, vamos a imaginar o suponiendo, hay una teoría científica que dice que el universo se encuentra en una continua expansión, o sea que el universo se encuentra expandiéndose continuamente. Vamos a suponer hipotéticamente que tenemos una nave o un cohete espacial que pretende, ¿verdad?, llegar al final o a la frontera del universo, ¿cierto? ¿Qué pasaría en ese caso? Si yo supongo que esa nave espacial tiene la capacidad de viajar, ¿verdad?, en el espacio y llegar a la frontera del universo. Estamos hablando de universo, del todo, en este caso. ¿Qué pasaría en ese caso? Si esta nave trataría de llegar a esa frontera, ¿verdad? Nos encontraríamos, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un pequeño esquema, suponiendo aquí, vamos rápidamente aquí, estamos usando una herramienta aquí para escribir, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí mismo en la pantalla y vamos a utilizar aquí el lapicero, ¿verdad? Voy a tratar de hacer aquí un circulito abierto. Si me sale un poco torcido, bueno, ustedes consideran ya la situación. Recuerden que estamos trabajando aquí a pulso. Fíjense que no ha salido tan mal ¿por qué lo dibujo así con las líneas entrecortadas? Porque vamos a imaginarnos que esto es el universo. Vamos a colocarle U de universo, ¿verdad? Este es el universo y él se encuentra en una constante expansión continua, ¿verdad? O sea, él se encuentra expandiéndose, ¿verdad?, continuamente. Es una teoría científica, ¿verdad? Él se encuentra en constante expansión, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, imaginando aquí un punto en el centro, y que queremos utilizar una nave, ¿verdad?, que se dirija a la frontera del universo, es decir, que llegue al final del universo. ¿Qué va a pasar cada vez que vaya llegando este cohete espacial a la frontera? Se va a encontrar que no va a llegar nunca a la frontera. Él se va a estar aproximando continuamente, ¿verdad? De manera continua, él igualmente va a tratar de aproximarse y va a estar en una aproximación continua igualmente, pero nunca va a tocar esa frontera o va a llegar al final del universo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros nos preguntamos, ¿es en este caso, de acuerdo a esta teoría, es el universo finito o infinito? ¿Verdad? Nos preguntamos eso. Entonces, si en este caso, si vemos que se expande continuamente, nos damos cuenta, por supuesto, que el universo es infinito, partiendo de este principio, de esta teoría. Pero esa nave se aproxima continuamente en el tiempo. ¿Y qué nos dice a nosotros eso? Que tenemos ahí una situación que se asemeja mucho al límite, a un límite, porque el límite lo que nos dice es algo que se está aproximando continuamente y se aproxima lo más próximamente, ¿verdad? Pero que nunca toca, llega a tocar o llega al final de esa situación. ¿Estamos claros? Esta es una pregunta inicial que queríamos hacer, ¿verdad?, para que tengamos una idea del tema que ya venimos estudiando. Ok, vamos a trabajar con la idea
intuitiva del límite. Y vamos a plantear un ejemplo, sea la función, ¿verdad? Una función de R en R, es decir, que vamos de los números reales a la transformación de unos reales, definida por la función variable x igual a x al cubo más 1. Y acerquémonos al valor de 0 sobre el eje OX. Es decir, que con esta función vamos a tratar de acercarnos al valor de 0, ¿verdad? Para ello nos trasladamos, vamos a buscar aquí nuestras herramientas GeoGebra que nos permiten trabajar con mayor facilidad. Ok, fíjense, ya aquí está hecha esta función. Tenemos aquí este recurso muy valioso. Recuerden que tenemos recursos muy valiosos que podemos utilizar para trabajar inmediatamente. ¿Qué tengo aquí? La función de x igual a x al cubo más 1. Y ya la función está hecha. Esta a es igual a 0, es decir, al valor que yo me quiero aproximar, ¿verdad? La función de x al cubo más 1, y aquí tenemos una tabla de valores ya elaborada. Vamos a tratar de interpretarla aquí rápidamente. Estamos tomando valores de x. Cuando x se aproxima por 0, cuando x se aproxima a 0 por la izquierda, ¿verdad? La izquierda la tenemos de este lado. Y aquí tenemos cuando x tiende a 0 por la derecha. La derecha es por este lado, ¿verdad? ¿Qué me dice? Vamos viendo para que entendamos la tabla poco a poco. Tomamos valores de x de menos 1 a menos 0,001. Estos son los valores de x. Lo están tomando. Fíjense, recuerden que ¿qué vamos a hacer? Cuando queremos aproximarnos a un valor, lo que vamos a tomar valores que están muy próximos a ese valor, que es a 0, ¿verdad? Y cuando hacemos los cálculos aquí, con esta función que tenemos aquí, vemos que cuando x es igual a menos 1 nos da 0. Cuando x menos 0,5 nos da 8,85. Y vamos rápidamente, cuando vemos aquí, vamos saltando. Vemos que cuando vamos haciendo los cálculos, vemos que el valor de la función tiende a 1, ¿verdad? Tiende a 1. Y decimos que y tiende a 1. Ahora vamos a ver cuando x tiende, ¿verdad?, a 0 por la derecha. Tenemos que se toman valores cercanos por el lado de la derecha. En este caso, ¿cuáles son los valores que están aquí cercanos? ¿Verdad? De 0 a 0 hasta 1. Se está tomando este intervalo de 0 a 1, los valores más próximos. Aquí se tomó de menos 1 hasta 0, hasta valores cercanos a 0. Y aquí se toma de 1, de 0 a 1. Ok, fíjense, cuando nosotros vemos que se acerca a 0 por la derecha, vemos que y tiende a 1, ¿verdad? Entonces podemos ver que aquí al límite, vamos a usar esta herramienta para que veamos bien. Vamos a hacer unas marquitas aquí para que ustedes vean con facilidad. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Aquí ven. Cuando se aproxima x por la izquierda y cuando x se aproxima por la derecha. ¿Qué me dice? Que me da 1 y me dice aquí que tiende a 1. Aquí está el valor de y. Cuando x tiende por la derecha y por la izquierda, tiende al valor de 1. Aquí tienen los valores por la derecha y por la izquierda. ¿Estamos claros? Ok, ese es el primer ejercicio que tenemos ahí. Entonces podemos ir a la lámina e indicar lo que ya habíamos
lo que queremos saber. Cuando x tiende a 0, entonces la función de x es igual a 1. ¿Estamos claros? Ok, veamos otro ejercicio. Sea g de r en r definida por la función de x, que es igual a 2x más 1, y acerquémonos al valor de 3 sobre el eje OX. El valor de 3. Vamos a utilizar esta función, ¿verdad? Tenemos esta nueva función, vamos a anotarla aquí, en el recurso que estamos utilizando, ¿verdad? Ok. Dijimos que es 2x más 1. Ok. Y aquí el valor al que queremos acercarnos por aquí. Ok. Vamos a ver. El valor que queremos acercarnos es a 3, ¿cierto? Estamos viendo, pero está un poco lento el internet aquí. Ok. Ahí tenemos, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ya, como ustedes ven, el programa nos da todo directamente. Vamos a desglosarlo nosotros poco a poco. Recuerden que la función es igual a 2x más 1. Recuerden que esta es una función lineal, ¿cierto? Es una función lineal. Vamos a ver ahora los valores a los que tiende, ¿verdad? Cuando x se acerca a 3 por la derecha y por la izquierda. Por supuesto, estamos tomando de una vez la tabla. Tenemos la tabla con los dos lados. Aquí tenemos los valores de x, aquí están los valores de la función. Entonces nos dice aquí x cuando tiende a 3 por la derecha o por la izquierda. Nos está dando inmediatamente. Entonces nos dice aquí, ok, ¿de dónde vamos a tomar por la derecha? Tenemos aquí que x toma desde el valor de 2. Aquí está, del valor de 2 hasta 3 por la izquierda. Y toma del valor 4 a 3 por la derecha. Entonces aquí vemos de 2 y los valores que vamos introduciendo ahí. Entonces, ¿qué nos da aquí? Nos va de 5, 6, 6,8, 6,98, 6,998. ¿Qué nos dice? Que la función tiende a 7. ¿Verdad? Se aproxima a 7. ¿Verdad? Se aproxima, ojo, se aproxima. Recuerden que siempre hablamos de aproximación. Ahora tenemos que x cuando tiende por la derecha, entonces vemos que se toman valores de 3, los más cercanos a 3, ¿cuáles son? Los más cercanos es 3,001, 3,001, 3,01, 3,1, 3,5 hasta llegar a 4. Y vemos aquí, fíjense, 7, 7,002, 7,002, 7,02, 7,2, 8, 9, que son valores ya. ¿Dónde está el valor? ¿En dónde está el valor? ¿Hacia dónde tiende la función? Aquí podemos ver en la gráfica. Recuerden que con la gráfica lo podemos ver todo. ¿Qué es lo que nos interesa? Podemos ver aquí con facilidad en la gráfica, ¿verdad? Que cuando x tiende a 3 por la izquierda, ¿verdad? El valor de la función es 7, se aproxima a 7. Y cuando x se aproxima a 3 por la derecha, igualmente tiende a 7. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Esto qué nos indica? Eso nos indica sencillamente que cuando x tiende a 3, entonces la función tiende a 7 de g. Aquí hay un error en la lámina para que lo consideren. Era la función de g. Ok, ya tenemos claro estos dos ejemplos. Se ha hecho definido por r menos 2, esta función, a diferencia de 2, tenemos la función h que es igual a x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Estudiemos acercarse al valor de x sub 0 que es igual a 2. X sub 0 en este caso, ya estamos formalizando un poquito, es el valor al que queremos
extender la función. Pero tenemos un problema en esta función, que en esta función hay una restricción y ya la vamos a ver. ¿Por qué hay una restricción? Porque me dice que yo puedo tomar cualquier número real excepto el 2. ¿Por qué? Porque el denominador se me hace 0. Y recuerden que ninguna función su denominador puede ser 0 porque eso es una indeterminación matemática. Y esa es la restricción, por eso es que el único valor que no podemos tomar aquí es 2. Podemos tomarlos todos, excepto el 2. Y eso no lo plantea ahí la función como tal. Aquí habría que hacer un procedimiento, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Como tenemos aquí x al cuadrado menos 4, tenemos ahí una suma por su diferencia. Porque nosotros sabemos por factorización, sabemos lo que habíamos estudiado ya en secundaria. Lo que hacemos es factorizar aquí x menos 2 por x más 2, ¿verdad? Entre x menos 2. ¿Qué pasa? Que como tengo x menos 2, que es semejante a x menos 2 arriba, estas dos se me simplifican y me queda x más 2. ¿Qué propiedad es esta? Suma por su diferencia, donde que a al cuadrado menos b al cuadrado igual a a menos b por a más b. ¿Estamos claros? Se está usando esa propiedad. Definición informal del límite. Aquí queríamos llegar. Ya con esos ejemplos que hemos visto, ya nosotros tenemos ahí una noción, hemos visto cómo se comporta el límite, ¿verdad? Utilizamos tabla de valores que nos permiten de manera intuitiva saber lo que está pasando, cómo es la aproximación de los valores a un número. Y de ahí partimos de, sea en un intervalo abierto, y sea f una función definida en todo el intervalo, excepto posiblemente en a, y L un número real, entonces, ¿qué quiere decir que excepto posiblemente en A? Que necesariamente A no tiene que pertenecer al dominio, y eso lo vimos en el ejemplo anterior, que en ese caso 2 no era parte del dominio. Vimos en el ejemplo que a pesar de que tenemos ahí una restricción, pero aquí lo que queremos decir es que cuando A no necesariamente tiene que pertenecer al dominio para que exista el límite. Entonces, el límite de la función de x cuando x tiende a es igual a l. Eso se lee tal cual. Significa que la función de x puede acercarse arbitrariamente a l si x se elige suficientemente cercano a a, pero x diferente de a, que se lee el límite de la función cuando x se acerca, tiende a es l. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir? Bueno, cuando yo digo l lo que esta nomenclatura lo que me está hablando es del límite. O sea, que ese valor representa el límite de la función, ¿verdad? Lo que hacemos es tomar valores muy cercanos a ese valor, pero no tiene que ser necesariamente ese valor. Valores cercanos, lo más cercano posible, ahí nosotros vemos hacia dónde tiende, hacia dónde se acerca, como se dice aquí. Cuando se acerca o tiende a A es el límite. ¿Estamos claros? Límites laterales. Vamos a leer lo que son los límites laterales. Ya nosotros vimos eso. Límite lateral por la izquierda, sea una función en un intervalo abierto, sea entonces el límite de la función de x cuando x tiende a por la izquierda es igual a L sub 1. Significa que la función de x puede acercarse arbitrariamente a L sub 1 escogiendo x suficientemente cerca de A, con x menor que A. Okay. Y el límite lateral derecho, sea la función definida en un intervalo abierto de AC, entonces
el límite de la función de x cuando x tiende a por la derecha es igual a L sub 2. Significa que la función puede acercarse arbitrariamente a L sub 2 escogiendo x suficientemente cerca de a con x mayor a a. Ya vamos a entrar, que ya estamos viendo esto ya de manera... Ok, vamos a esperar aquí. Un ejercicio. Sea una función dada por g de x igual a x al cuadrado más 1 para x menor o igual a 1. 4 para x igual a 1 y 4 menos x para x mayor a 1. Recuerden que esto es lo que llamamos funciones por parte o funciones a trozos, ¿verdad? Tenemos una función a trozos donde tenemos las restricciones aquí. Decimos cuando x al cuadrado más 1 para x menor a 1, es decir, todos los valores de x deben ser menor a 1. Y 4 para x igual a 1. Y 4 menos x para x mayor a 1. Calcular de forma directa el límite. Y el límite de la función de g de x cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y el límite de la función de x cuando x tiende a 1 por la derecha. Realizar la gráfica de la función, elaborar tablas de valores cercanos a x igual a 0. Les recuerdo algo muy importante. Vamos a empezar a manejar la nomenclatura. Cuando utilizamos esta rayita, usamos los signos positivo y negativo. En el límite, lo que nos estamos refiriendo, cuando es negativo, nos estamos refiriendo a ella que el límite se acerca por la izquierda. Y cuando le colocamos el más, es que se acerca por la derecha, ¿verdad? Vamos, nos dicen calcular de forma directa. ¿Cómo podemos calcular de forma directa el límite? Muy fácil. Vamos a hacerlo aquí y después pasamos a las herramientas de GeoGebra. O mejor dicho, vamos a hacerlo aquí en la pantalla. Okay. ¿Cómo yo calculo los límites directamente? Vamos a calcularlo aquí, usar aquí vamos a resolverlo el primero. Tomamos primero aquí, ¿verdad? Vamos a probar aquí. Y me dice que calcule la función de esto. Okay. Vamos a calcular cuando el límite directo. Este es directo. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿verdad? Que en este caso por la izquierda, ¿quién es? La función es x al cuadrado. Esa es la función que tengo para calcularlo por la izquierda. Más 1. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Cómo calculo este límite? Entonces aquí lo que hago es sustituir ese valor de 1, ¿verdad? En la función. ¿Qué me da aquí? Esto me da aquí x al cuadrado, 1 por 1 es 1, más 1 es 2. Los cálculos son sencillos. Ahora vamos a calcular el límite cuando se acerca por la... Recuerden que aquí calculamos este límite. Ahora vamos a calcular esto, ¿cierto? Entonces agarramos aquí el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Se ve bien la crucecita? Okay. Entonces ahí tenemos que esa función, para calcularla cuando tiende por la derecha, es 4 menos x. Y eso nos da, ¿verdad? Sustituyendo menos 1 menos 3. Fíjense, ¿cuánto me está dando? 2 por la derecha, por la izquierda y 3 por la derecha.
Vamos a ver ahora. Vámonos a la herramienta. Ok. No sé si vamos a usar. Ok, ya tenemos la función hecha, se la dejé hecha de una vez. Fíjense, es importante, ¿verdad? Aquí tenemos las restricciones. ¿Qué me dice aquí? Las tenemos aquí. Si x menor a 1, entonces utilizamos la función de x al cuadrado más 1. Si x igual a 1, entonces estamos en 4. Y cuando x mayor a 1, tenemos la función de 4 menos x. Recordemos que esto es una función a trozos, ¿verdad? O por partes, ¿cierto? Entonces que ya conocemos. Entonces vemos la tabla de valores aquí, ¿verdad? Y vemos los valores cuando se acercan a estos valores por la derecha y por la izquierda. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La función, ¿verdad? Y vamos a ver algo aquí. Tenemos la función que esta es una cuadrática. Esta función es x al cuadrado más 1, una función cuadrática con la restricción de cuando x menor a 1, es decir, que comienza aquí, no toca el punto 1 porque es un punto abierto ahí, no lo toca, ¿verdad? Y tenemos la función cuando 4 es igual a x es igual a 1, aquí la tenemos, esa es más arriba, ese punto está aquí, no lo estamos viendo, pero lo vamos a mover aquí, aquí está. ¿Están viendo? Cuando 4, ese punto lo tenemos aquí. Ese punto lo vamos a obviar porque realmente no lo necesitamos. Lo que nos interesa son las otras dos funciones, ¿verdad? Para calcular el límite. Para calcular el límite esto es irrelevante, ¿cierto? Ok, vemos aquí cuando x se acerca se acerca a ese valor, a 1, se acerca a 1 por la izquierda. ¿Qué nos va dando? Se va aproximando a qué valor. ¿A qué valor se aproxima? Fíjense, vayan viendo aquí 1.81, 1.9, 1.9998, 1.99998, 1.9999. ¿A dónde tiende ese valor? Aquí lo tenemos. Tiende a 2, se aproxima al valor de 2, ya lo calculamos directamente. Ahora vamos a ver aquí la otra tabla, ¿verdad? Esta tabla aquí no la puedo subir. Déjame reducir un poquito aquí a ver si es cuestión de reducir. Necesito trabajar con esta tabla y no la veo, no la tengo completa. ¿Vale? Déjenme ver un poquito aquí, a ver si podemos cerrar aquí. Ajá. Tenemos esta aquí que necesito subirlo y no lo tenemos. Bueno, fíjense. Tenemos aquí cuando tiende por la... Cuando x tiende por la derecha, ¿verdad? Se toman valores de... La tabla aquí no nos está dando completa. Cierra. Tenemos aquí estos valores. ¿Qué está pasando aquí? Mire cómo uso los valores aquí. Estoy animando aquí. ¿A dónde tiende? Fíjense. Los valores de aquí están tendiendo 2.99, 2.99. Fíjense a dónde tiende. Bueno, fíjense, no está completa la tabla, no se nos ve completa aquí. Pero de aquí para arriba nosotros vemos los valores cuando tiende a 1, tomamos valores cercanos a 1 y vemos que va tendiendo de 2.99, 2.99, 2.9999, 2.99
y nos damos cuenta dónde se está acercando. Se acerca el valor de 3 por la derecha. Aquí está el valor de 3 por la derecha y por la izquierda nos da el valor de 2. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué nos quiere decir? Cuando nosotros vemos este tipo de cosas y estamos hablando de dos límites, que ya hablamos de lo que es el límite por la izquierda y por la derecha, hablamos de los valores del límite cuando tomamos un intervalo, ¿verdad? Lo que estamos es tomando un intervalo por la derecha, por la izquierda, para acercarnos a valores, al valor, o por la derecha. Eso es lo que llamamos los límites laterales. Y en este caso, cuando los límites laterales aquí no coinciden, ¿verdad? Porque en este caso, ¿verdad? Vamos a tomar esto. Vemos que aquí el límite, ¿verdad?, es 3. Y aquí el límite por la izquierda, en este caso, recuerden que el límite por la izquierda viene de este lado y se está tomando con estos valores. Y por la derecha se toman los valores cercanos por la derecha. ¿Ya? Son los valores más cercanos posibles. En este caso nos da 2 y 3. ¿Qué me quiere decir eso? Eso me quiere decir, en matemática, y ya lo calculamos, no voy a volver a calcularlo, solamente le voy a hacer aquí la especificación, el límite cuando x tiende por la derecha, por la izquierda, perdón, la función, dijimos que, bueno, ya teníamos e. Vamos a poner F, aquí no hay problema. Tenemos aquí, cuando la función aquí es diferente, el límite por la izquierda el límite por la derecha son diferentes. Quiere decir, matemáticamente, no sé si ustedes se acuerdan de esta nomenclatura, no existe. Es decir, que el límite no existe. En este caso hablamos del límite 1 aquí. El límite de esta función no existe. ¿Verdad? Porque los límites laterales son diferentes. Eso es lo que nos quiere decir cuando dos límites no coinciden. Los límites laterales, cuando no coinciden, lo que nos quiere decir es que no existe el límite. Veamos este ejemplo. Sea la función definida por 1 sobre x, ¿verdad? Entonces calcular de forma directa los límites cuando tiende por la derecha y por la izquierda, elaborar las tablas de valores cercanos a 0, realizar la gráfica de la función, ¿verdad? Me dice que cuando se acerca por la derecha o se acerca por la izquierda, ¿verdad? Si yo calculo esto de forma directa, este valor, ¿a dónde va a tender? Si se hacen valores aquí muy pequeños, ¿qué va a pasar? Cuando a nosotros se nos hacen valores muy pequeños aquí, se nos va a hacer esto un valor muy grande. Vamos aquí, vamos a utilizar el recurso. Ok. Vamos a utilizar esta, ¿verdad? Tomamos aquí 1 sobre x. Cuando tiende a 0. En este caso aquí vamos a tomarle el punto 0. 0. Y calculamos. Fíjense, aquí ya tenemos los cálculos ya.
Vamos a verlos por partes para que vayamos entendiendo un poco. Miren, ahí tienen la función. Como ustedes pueden ver, no sé si observan, ¿verdad? Que estas funciones, fíjense que tenemos una gráfica en el primer cuadrante y tenemos una gráfica en el tercer cuadrante. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se nos dividió ahí la función. Bueno, ¿por qué? Cuando la función de 1 sobre x, cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿verdad? Les recuerdo que vamos, ¿verdad? Vamos a tomar valores cercanos a 0 por aquí, ¿verdad? Vamos a tomar valores cercanos de aquí hacia el 0, hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice? Que la función tiende a menos infinito, ¿verdad? Aquí vemos que se toma, ¿qué intervalo está tomando? Se está tomando un intervalo, ¿verdad? Desde menos 1 a menos 0,01, valores cercanos de aquí, de menos 1, y toma de ahí los valores más cercanos todavía, ¿verdad? Vemos que menos 1, menos 2, 10, menos 10, menos 100, menos 1000, este valor tiende a menos infinito cuando x se acerca a 0 por la izquierda, ¿verdad? Vamos a ver por la derecha. Hablamos de la derecha aquí, ¿verdad? Aquí se toma de 1 hacia el 0 por la derecha y vemos que se toma esos valores cercanos, ¿verdad? Lo más cercano posible del 1, ¿verdad? 1, 1,5, 0, perdón, 1, 0,5, 0,1, 0, y así sucesivamente acercándose al 0. Y vemos que esta función va de 1, 2, 10, 100, 1000, 1000, 10.000. Ese valor, cuando se acerca al 0 por la derecha, tiende a infinito, ¿verdad? Fíjense, vemos aquí, vamos a tomar aquí, vamos a ver, y nuevamente vemos aquí y tomamos la escritura y vemos y escribimos. Si yo agarro y me acerco por la izquierda hacia 0, ¿qué me voy a tener? Aquí el x, ¿entiendes? Que la función, vamos a hacer aquí el límite. El límite, vamos a hacer aquí el cálculo directo. Cuando x tiende a 0 por la izquierda ¿verdad? De esta función que está aquí, ¿qué nos da eso? Si sustituimos ahí, les recuerdo que tenemos que tomar valores muy cercanos, no tomar a 0. Aquí tenemos que considerar valores muy cercanos a esta x. No podemos tomar 0. ¿Por qué? Porque tenemos una indeterminación matemática con 0 ahí. No podemos hacer eso. Entonces, en ese caso, tomaríamos valores aquí muy cercanos, como se está tomando aquí. ¿Qué pasa? Que a medida que estos valores se hagan muy pequeños, pero muy pequeños, ¿verdad? Les recuerdo que esta función se va a hacer negativa. ¿Por qué se va a hacer negativa? Porque vamos a tomar valores negativos por la izquierda. Y al hacer valores negativos, vamos a tomar estos, se nos va a convertir en un menos infinito, va a tender la función. ¿Por qué? Porque estos valores que van a estar aquí abajo van a ser valores negativos. Y valores negativos muy pequeños. Y recuerden que cuando nosotros tenemos un valor muy pequeño dividiendo un número arriba, eso prácticamente lo que nos indica es que ese valor arriba se nos va a hacer muy grande. Es decir, que a medida que tomemos valores muy pequeños, pero muy pequeños, va a tender esta función a menos infinito por la izquierda. Ahora tenemos aquí, ¿verdad? Y hacemos el cálculo directo aquí. Entonces tenemos cuando x tiende, ¿verdad?, a 0 por la derecha, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí, como vamos a tomar valores, aquí ¿por qué nos dio negativo? Porque son valores negativos que vamos a tomar. Pero aquí vamos a tomar valores positivos por la derecha.
como van a ser valores muy pequeños, pero muy pequeños, a medida que ese valor se haga muy pequeño, ¿qué va a pasar? Que esta función va a tender a más infinito. ¿Cierto? Y como vemos que este límite es diferente de este límite, entonces el límite no existe. ¿Verdad? Entonces podemos aquí agregar aquí, ¿verdad? Y decimos que el límite, ¿verdad?, de la función, en este caso 1 sobre x, cuando x tiende a 0 por la izquierda, es diferente, ¿verdad?, al límite cuando x tiende a x por la derecha. ¿Qué me quiere decir esto? Que si el límite de la función cuando x tiende a 0 por la izquierda es diferente del límite de la función cuando x tiende a x por la derecha, son diferentes, entonces el límite, le ponemos así, el límite de esta función, ya hablamos ya de la función sin considerar los límites, ¿verdad?, 1 sobre x, cuando x tiende a 1, a 0, perdón, no existe, que es lo que estamos colocando aquí, no existe el límite. Entonces, habemos demostrado que cuando tenemos que los límites laterales son diferentes, entonces nos damos cuenta que el límite no existe. En este caso tendríamos que tener, ¿verdad?, para que exista el límite, los límites laterales tienen que ser iguales. Tenemos aquí, vamos a ahora un poquito porque entonces como ya vimos, no les coloqué otros ejemplos, ¿verdad? Lo que hice fue colocarles contraejemplos con relación a estos conceptos, porque ya las funciones que trabajamos anteriormente pudimos ver que el límite existía, porque el límite por la derecha y la izquierda eran iguales. Entonces en ese caso el límite sí existía, por eso es que ahora le coloco contraejemplos, porque ya venimos trabajando funciones que cumplen con esa condición. Entonces le coloqué dos ejemplos que me permitan ver donde la condición no se cumple. Pero lo que determinamos con esto es, y tengamos muy claro, que para que la relación de los límites laterales con la existencia del límite tiene que ver con que los límites laterales tienen que ser iguales para que el límite pueda existir. Porque en el caso que los límites laterales sean diferentes, el límite no existe. ¿Estamos claros? Ok, vamos ahora a la definición formal del límite de la función de una variable legal. Sea un punto en un intervalo abierto y sea f una función definida en todo el intervalo, excepto posiblemente en a, y sea l un número real, entonces el límite de la función cuando x tiende a es igual a l. L es el límite, ese es el número real. Significa que para todo éxilo mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que si x menor al valor absoluto de x menos a menos delta, entonces la función del valor absoluto, ¿verdad?, en el valor, en este caso de la función de x menos l, es menor a x. Ok, vamos a analizar los conceptos antes de entrar en una situación de ejemplo ya. Ok, cuando hablamos, estamos dando la misma definición, pero ahora me hablan de un épsilon y un delta. Entonces estamos ya haciendo una definición formal del límite. Cuando yo digo que épsilon mayor a 0, me estoy refiriendo a un número muy pequeño, pero muy pequeño, se destaca que es mayor a 0, pero es un número muy pequeño. Y cuando yo tomo un número así muy pequeño, pero muy pequeño, existe un delta que es mayor a 0, y aquí me estoy refiriendo a un número muy pequeño, pero muy pequeño. Tal que sí, ok, ese valor está
la función, el valor absoluto de x menos a está entre el 0 y el delta. Aquí nos estamos refiriendo al eje x, ¿verdad? Entonces la función de x menor al límite menor a épsilon, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo aquí? Que este valor siempre va a ser menor a épsilon y que este valor va a estar entre 0 y delta. Eso vamos a ver aquí. Vamos a verlo aquí en las funciones. Ok, fíjense. Les tengo aquí un ejemplo para que veamos un ejemplo para que ustedes tengan una noción. No sale un poco. Ok, vamos a dejar que cargue completa para que veamos aquí este ejemplo, ¿verdad? Claro, tenemos aquí una función a trozos, una función por parte, pero vamos a trabajar con ella y vamos a ver aquí unos elementos que es lo que necesitamos ver. En este caso está cargando todavía, tampoco lenta la cuestión. Tenemos una función aquí a trozo, ¿verdad? Tenemos una función, lo que nos interesa es ver el C delta. ¿Quién es delta y quién es épsilon? Fíjense, tenemos aquí esta función, ¿verdad? Si x menor a 1, entonces tomamos x elevado a la 2 y 3 menos x en cualquier otro caso, que es lo que me dice la función aquí. Introduzca el punto al que desea analizar el límite. Vamos a suponer que queremos analizar el límite cuando estas funciones tienden a 1, ¿verdad? Cuando te introduzca el posible valor del límite que se va a analizar. Supuestamente se presume que el límite es 2, ¿verdad? Y aquí tenemos unos deslizadores que nos van a permitir ver a delta y epsilon. Fíjense que aquí tenemos la que yo quería explicarles. Mire, aquí está clarito, ¿eh? Aquí está un ejemplo muy palpable y lo tenemos aquí, quiénes son esos valores. Ok, cuando nosotros nos referimos a el valor de este caso, tenemos aquí esta función, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos L más épsilon. ¿Quién es épsilon? A él le estamos sumando el valor, ese valor que nosotros no sabemos qué es un valor muy pequeño. Y tenemos L más épsilon, L menos épsilon. Aquí tenemos L sub 2. Aquí estamos hablando de un límite, ¿verdad? De un límite que tenemos aquí. Pero tenemos dos funciones, ¿verdad? Dos funciones. Y en el valor de 1 vemos que el límite aquí no existe. ¿Por qué no existe? Porque cuando tiende a 1 vemos que el valor de esta función, podemos ver que tiende a 1 aquí y esta tiende a 2. Por la izquierda, podemos ver que esta función tiende a x por la izquierda a 1, por la izquierda, ¿verdad? Y vemos que tiende a 1. Y la otra vemos que por la derecha tiende a 2. Ok, ¿quién es épsilon? Yo voy a tomar valores muy pequeños, fíjense. Yo a épsilon aquí lo voy a tomar como 1. O voy a tomar un épsilon más pequeño. Y ustedes van a ver, ¿por qué se cierra? Quiero que vayan viendo aquí, ¿qué es lo que se está cerrando? Yo estoy buscando un épsilon muy pequeño. Vamos a tomar un épsilon aquí de 1, como está aquí, tal cual. Tenemos este épsilon, bueno. Recuerden que estos deslizadores para uno moverlo cuesta. Vamos a dejarlo ahí. Épsilon 1,03. Entonces ese 1,03 yo lo tomo positivo y negativo. Es decir, le sumo ese valor al límite o se lo resto. Entonces aquí tengo L más épsilon es L más 1, que es el límite, ¿verdad? Y ese límite le resto ese 1,03. Aquí está. ¿Qué me hace eso? Un intervalo. Aquí ustedes pueden ver este intervalo, ¿verdad? En el eje Y. Ahora yo quiero seleccionar el valor de delta. Bueno, delta está en 0,5. Yo lo puedo aumentar, lo puedo bajar como yo quiera. Yo puedo hacer aquí con el deslizador lo que me dé la gana. Ahí está. Se los di ahí. Yo lo amplié. Vamos a dejarlo ahí. Pues. Lo dejamos aquí. Para que vayamos viendo. Y vamos a subir un poquito la imagen aquí para que vayamos viendo un poquito más la cuestión. Ok. Estoy haciendo la clase un poco lenta porque los recursos están un poco lentos también.
Ok, fíjense. Delta está aquí, en el eje X. Entonces, ¿qué hago yo? Estamos estudiando, acercándonos al punto A, que en este caso es igual a 1, por la derecha y por la izquierda. Ese delta se lo vamos a restar, ¿verdad? Se lo vamos a restar a ese valor. ¿Cierto? Se lo vamos a restar al valor. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Verdad? En este caso, yo tomo, fíjense, vamos a la parte numérica, a las expresiones numéricas, a las expresiones gráficas, vamos a la expresión verbal. Bueno, yo dicen supuestamente que el límite tiende a 2. Cuando el límite tiende a 2, estamos tomando este límite. En este caso estamos tomando el límite cuando x tiende a 2. Este que está aquí arriba, ¿verdad? Estamos tomando este límite. Y estamos creando un intervalo en el eje X, estamos creando un intervalo en el eje Y. Que eso es lo que es la interpretación gráfica del límite, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dice a mí la expresión formal del límite? Bueno, que siempre que yo tomo un éxito, va a existir un delta. Se hace hincapié que son mayores a 0, pero son valores muy pequeños, ¿verdad? Aquí estamos tomando estos valores todavía grandes, pero se pueden tomar muy pequeños por la cuestión de la gráfica. Pues entonces vemos que a medida que si existe un delta, si existe un éxito, existe un delta. Siempre va a existir, ¿verdad? Porque nosotros podemos crear, lo que nos quiere decir que nosotros podemos crear un intervalo, ¿verdad? En el valor al que estamos estudiando el límite, y podemos crear un intervalo en el límite, ¿verdad? Que va a existir, siempre va a existir. Si el límite existe, entonces se puede crear un intervalo, ¿verdad? Se puede crear un intervalo abierto en el eje X y en el eje Y. Y es decir, que si existe uno, existe el otro. Entonces yo veo aquí, y de aquí es donde aparece el valor. ¿Cuál es ese valor que yo tengo aquí? ¿Verdad? Que es lo que veíamos en la lámina. Vamos atrás y vamos a ver ahí. X menos A. ¿Quién es X menos A? El valor que estamos estudiando. En este caso, 0 es menor que el valor absoluto de X menos 1. ¿Quién va a ser X menos 1? Cualquier valor que yo tome. Y siempre va a ser menor a delta, que en este caso es 0,61. Entonces, el valor absoluto de la función menos 2, que es el límite que estamos estudiando, que es este, ¿verdad? No estamos hablando de que si existe o no existe el límite. Estamos estudiando el límite cuando x tiene 2. Entonces va a ser menor a 1,03, que en este caso es éxito. Entonces aquí podemos ver lo que nos dice la definición como tal con este ejemplo. ¿Estamos claros? Ok, tenemos una tarea para la casa, ¿verdad? Sea la función dada por una función por parte, x al cuadrado menos 0, si x es menor a 0, y 2 si x igual a 0, y x más 1 si x mayor a 0. Una función por parte, ¿verdad? Aquí lo que me está hablando es del límite por la izquierda, el límite por la derecha, y en este caso no se toma en cuenta para el límite. Construir una tabla de valores, intuitivamente cuál es el límite, ¿verdad? Esto lo podemos caer y calcule los límites por la derecha y por la izquierda, ¿cierto? Tenemos esta actividad. Y graficar la función, ¿cierto? Y tenemos el ejercicio número 2 que responde a las siguientes preguntas. Construye la tabla de valores adecuada para calcular los siguientes límites. Aquí tenemos varios ejercicios. Y tenemos otra actividad. ¿Cuál es la imagen de x cuando tiende a 2? Calcule el límite en x igual a 2. En caso de que no existir, expresa los límites laterales en x igual a 2. Ok. Es importante, antes de finalizar la videoclase, que debemos plantearlo inmediatamente, pero no se planteó. Pero vamos a hablar de eso antes de cerrar la clase,
para cerrar esta videoclase, es importante que hagamos las conclusiones en relación con el tema del concepto de límite. Pudimos ver que lo trabajamos el límite de manera intuitiva, con tablas de valores, con gráficas, hasta llegar al concepto formal del límite, ¿verdad? Y conocer, ¿verdad? Cuando hay varias cuestiones que hay que concluir. Una de las cuestiones que es de importancia destacar en las conclusiones es que necesariamente ese valor al que nos vamos a acercar o que vamos a estudiar el límite no necesariamente tiene que pertenecer al dominio de la función. No necesariamente. Para que exista el límite, no se necesita necesariamente que sea parte del dominio de la función. Entonces, otra de nuestras conclusiones sería que para que el límite exista, los límites laterales tienen que coincidir. Si los límites laterales no coinciden, entonces el límite no existe. ¿Estamos claros? Entonces, con eso concluimos esta videoclase. Entonces, buenas noches y le agradezco su participación. Igualmente le hago una nueva invitación a la próxima videoclase que continuaremos el estudio de este importantísimo tema como es el límite. Gracias y buenas noches.